Buenas noches, doctor Luis Durán. Buenas noches. Adelante, para que salude. Adelante, doctor. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación a esta reunión. Acudo con mucha alegría y además con mucho interés por conversar con ustedes. La presentación que han hecho sobre la disrupción digital y la relación con la educación me hacen pensar sobre varios temas sobre los que he investigado en los últimos años, ¿no? Yo estoy viendo temas de robótica en relación a la tributación por un lado, y por otro lado estoy viendo cómo la economía digital está afectando profundamente el desarrollo en los países como los nuestros y cómo podríamos implementar planes de gobierno y planes nacionales que permitan, eso que ustedes decían, dar un gran salto tecnológico para el bienestar de las personas. Así que aquí me tienen para lo que les parezca mejor. Sí, justamente la primera pregunta iba en base a ello, ¿no? La disrupción tecnológica está hoy en tendencia. Como consecuencia de la pandemia, hoy hablamos de digitalización, robotización y muchos otros conceptos que hubiéramos pensado que iban a ser para un futuro, pero que hoy tenemos que acelerar el paso y ya entrar de lleno en él, ¿no? Que son conocimientos tecnológicos un poco sofisticados, pero que ya hoy día mismo tienen que ser nuestra realidad. Por lo que es importante que quienes deban definir las políticas públicas para el desarrollo tengan en cuenta esas tendencias. Entonces, ¿qué es lo que se propondría, viendo también la inequidad que tenemos dentro del país en lo que respecta a lo que es Lima o costa y lo que es la sierra, la selva, donde los niños, usted lo sabe mejor que nadie seguramente, que tienen que caminar por 1 hora para alcanzar señal de internet y puedan hacer sus clases? ¿Qué es lo que usted ha pensado al respecto, doctor Durán? Adelante. Muchísimas gracias. Mira, yo quería empezar reconociendo en la palabra disrupción es muy interesante en los términos que ustedes la han planteado, porque en realidad lo que está anunciando es que estamos en un cambio de época. Y me gusta usar mucho la palabra del cambio de época porque una época es un tiempo de la humanidad a través del cual, a partir de una idea y de un conjunto tecnológico, se reorganizan las relaciones sociales, las relaciones humanas, económicas, etcétera. Yo creo que habría que advertirnos y meternos ya en la cabeza en que estamos en un momento disruptivo de cambio de época. ¿Y esto qué significa en concreto? Mi opinión es la siguiente. A comienzos del año 2000 hacia adelante empezó a transformarse la economía mundial producida por dos elementos sustanciales que no hay que perder de vista. Por un lado, la globalización de la economía y por otro lado, el reconocimiento del valor del dato. Así lo podría llamar. ¿En qué sentido esto empezó a ocurrir? Empezó a darse valor fundamental a la creación de la riqueza a través del conocimiento. A diferencia del momento del capitalismo anterior que hemos vivido, donde el valor central de la riqueza estaba dado por el capital, hoy día podemos decir claramente que el capital lo podemos encontrar, pero lo que le da sostenimiento a la generación de riqueza en el mundo es el conocimiento. Cuando globalizaste el mundo, aparecieron las empresas transnacionales globalizadas, varias de las cuales han creado en la enorme riqueza que tienen sobre la base de obtener el conocimiento a través del dato de los ciudadanos. Cuando uno digita en una red social, por ejemplo, ¿no? En Facebook, en cualquiera de ellas, en Instagram, lo que estás dándoles datos a estas empresas, conocimiento para generar una tendencia sobre cómo se va a producir esa información para generar valor. Muy bien, si ese es el planteamiento, si ese es el concepto de este modelo económico, como tú bien has dicho, y yo quiero subrayar eso, a nosotros nos parecía lejano, porque lo veíamos superficialmente. Sin embargo, la pandemia ha acelerado el entendimiento de este momento disruptivo de economía digital. De hecho, hoy día no podríamos comunicarnos como lo estamos haciendo sin la tecnología, y la pandemia nos ha manifestado eso. Muy bien, ese es el contexto. Entonces, es un contexto disruptivo de nuevo momento de la economía mundial basado en el conocimiento, y ese conocimiento se obtiene a partir de redes y de relaciones globales. Entonces, ahí voy a la pregunta que me hacías. ¿Cómo esto, cómo debemos afrontar esto? ¿Cuál es la cara con la que debemos afrontar? Mira, en mi opinión, deben haber tres grandes caras con las que afrontar esto.
La primera cara es la educación. Es decir, necesitamos reforzar el concepto de la educación para el ciudadano. Y si me permiten, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que las personas sean libres, en el sentido de que puedan hacer sus proyectos de vida. Ese es el objetivo de la educación en este momento de disrupción. Cada persona tiene que realizar sus instrumentos, su manera de hacer la vida. Y para eso la educación le tiene que dar competencias. Y la pregunta es, ¿y cuáles las competencias que se les tiene que dar para que se enfrenten a la economía digital? ¿No es cierto? ¿Y qué valoración hay detrás? El valor fundamental es la libertad y el bien público. Esos son los dos valores que sostienen este proyecto. Pero entonces, ¿qué significa la educación? Y ahí quería ir a hacerte este comentario. En mi opinión, la educación significa que desde el comienzo al niño le tienes que enseñar a cuatro cosas: a saber, a entender, a conocer y a hacer. Doctor, Sí, doctor Luis sí, Durán, Rómulo. a ver, le he escuchado atentamente y me parece una lectura interesante, pero vamos al tema objetivo. Yo veo que usted va a rumbo al Congreso de la República y necesitamos parlamentarios que, digamos, puedan dar garantía, en este caso de la educación, en tres ejes puntuales, objetivos: el educando, el educador y su infraestructura. O sea, cómo esté enfocando desde su, digamos, desde su perspectiva, desde su partido, cómo lo están enfocando para encarar la educación cada vez que estamos pues en la parte final, en la cola realmente a nivel, digamos, global, ¿no? Sí, me has hecho bien la pregunta para apuntalar lo que estaba diciendo. Entonces, si quieres, lo retomo en los términos que tú me lo estás planteando: educando, educador y tecnología de educación, para ponerle el término. ¿Correcto? Infraestructura las llama otro. Muy bien. Empecemos por el educando. Como te dije, la función de la educación debe ser formar ciudadanos con libertad y con competencia. Esos ciudadanos que tienen libertad y competencias tienen que tener cuatro elementos. Tienen que ser capaces de entender, primero de conocer, de entender, de desarrollar y de ser. Esa debe ser el fundamento de la educación. Y por lo tanto, la libertad debe llevarles a realizar su proyecto de vida. Especialmente a qué tipo de educandos: a los educandos más débiles, aquellos que tienen menos capacidades propias para realizar este proceso educativo. Nosotros le hemos dicho que la educación es una experiencia transversal que empieza desde el vientre de la madre y termina hasta los últimos años de la vida de la persona. Porque en este momento de disrupción tecnológica, la educación no es para transmitir conocimientos. La educación es para enseñarte a que tú generes conocimiento. Por lo Claro, tanto, es una educación de competencias, claro. no es una Doctor, en ese educación de sentido, entendimiento. Sí, claro, perdón. sí, en ese sentido, o sea, ¿cómo lograr un buen nivel académico en nuestros colegios estatales y privados? Se requiere un buen desarrollo profesional del docente, adaptarlo también, capacitarlo para que pueda afrontar esta disrupción, ya la estamos llamando así porque realmente lo es, y qué sugiere para lograr ello. Sí, entonces ahí vamos al segundo elemento, el educador. ¿Cuál es el punto con el educador en el Perú? El problema con el educador es de dos tipos, y quiero ser acá muy honesto con ustedes. El primer problema con el educador es que se le enseñó a que su tarea educativa era transmitir conocimiento. Eso no puede ser más. El educador debe formarse y debe estar incentivado a que lo que haga es enseñe a aprender a los demás. Como entenderás, enseñar a aprender significa un reto muy profundo que incluye la introducción de nuevas capacidades y competencias en esos maestros. Y eso significa tres cosas. La primera cuestión: necesitamos generar un componente educativo del propio profesor, enseñarle a enseñar. O sea, necesitamos una educación permanente para el profesor, para que él no capte conocimiento, sino aprenda tecnologías educativas para el desarrollo de su actividad. En segundo lugar,
necesitamos, quiérase o no quiérase, otra forma de hacer la carrera magisterial. Necesitamos orden y necesitamos que el maestro vea un proyecto de vida en su enseñanza. Y eso no ha ocurrido. Se ha tratado a los maestros, o ellos mismos han aceptado ser tratados como si fueran parte de una relación sindical. Pero hay que ir más allá de la relación sindical, porque el maestro lo que necesita es una relación sindical de respeto a su proceso de desarrollo como profesional. Y el tercer elemento, perdón, en este segundo elemento, necesitamos empoderar al maestro, y la única manera de empoderar al maestro es convertirlo en el eje de la clase. Y además, reconvenir y reconstruir la cuestión económica de los maestros. Pero por último, hay una tercera cosa, y ustedes se han referido a esa sobre el educador. ¿Qué nos hacemos con maestros que han pasado por un proceso educativo de reformulación de sus experiencias y saberes? ¿Qué nos hacemos con un maestro bien pagado? Imaginemos, esa es la hipótesis a lo que queremos llegar, y con una estructura formativa y de ascenso bien realizada, pero que sin embargo tiene una infraestructura del siglo XIX. No es posible, ya no es posible, porque entonces ahí la disrupción se hace al revés, es la disrupción para el subdesarrollo. Entonces ahí va el tercer elemento al que se refería Rómulo, es la infraestructura. ¿Cómo hacemos con la infraestructura del Estado? Necesitamos una primera cuestión. ¿Saben cuál es? Necesitamos convertir al país en un país digital. No lo somos todavía. Necesitamos algunos elementos adicionales. La extensión del Internet, la forma troncal como lo hemos hecho, debe ser cambiada. Pero en segundo lugar, necesitamos al Estado digital. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver con la educación? Muchísimo. Porque el Estado digital abre la puerta a la ciudadanía de todos. En la medida en que tienes un Estado digital, puedes tener una educación digital. Pero en tercer lugar, Rómulo, va el elemento al que tú hacías referencia en tu primera introducción. ¿Se acuerdan que hemos estado discutiendo sobre las tablets? ¿Se acuerdan? En el país se han estado discutiendo. Muy bien. Las tablets se llevan a lugares donde no se puede cargar energía. Entonces, no tiene sentido, es una burla para el ciudadano, para el niño incluso. Luego se lleva a un lugar donde no hay red. ¿De cómo se conecta una actividad interrelacional con otros ciudadanos? Y peor todavía, lo más grave, hay pobreza. Yo el otro día les voy a contar esta experiencia, estuve en San Juan de Miraflores, en una olla común, conversando con las madres. Ellos me decían que habían 3 grandes problemas para sus niños. Un problema psicológico, hay problemas de salud mental en los niños, 1. 2, hay un problema de deserción educativa por lo mismo. Y yo les preguntaba, ¿pero por qué hay deserción? Mire, señor Durán, me decían, usted no se imagina el esfuerzo que hacemos porque nos mandan un PDF por el teléfono. Nosotros vamos al local de la esquina, o sea, para ser exacto, a la bodega de la esquina, e imprimimos el PDF. Mi hijo desarrolla el trabajo, le tomamos foto y mandamos la foto. Esto es inaceptable. Esa no es la educación que necesitamos. Y les pregunté, ¿y por qué no hay computadoras? Hemos podido comprar computadoras. ¿Y qué pasa? Es muy caro en la transmisión por internet. Y entonces ahí va la siguiente cuestión. Para salir de esto necesitamos subvencionar cuotas a los alumnos de acceso a internet. Sí, pues. Entonces la tarea es muy grande, Rómulo. Yo no quiero con esto abrumar, pero tenemos que empezar por algo. Y tenemos que ver que esto es un cambio radical de mucho tiempo. No van a ser solo 5 años. Y por eso necesitamos conciencia institucional de organizaciones como las de ustedes, que hay que insistir para que no cambie, para que vayamos hacia ese cambio. ¿Saben por qué? Porque aquí está de fondo una cuestión. Yo quería terminar esta partecita, me extendí, discúlpeme, pero sí quiero decírselos. Si nosotros no hacemos un cambio en la educación, en el sentido que decimos, estamos destinando a nuestros hijos y a nuestros nietos a ser inservibles en el nuevo modelo de vida. Ese es el problema. No estamos hablando de pobreza, estamos hablando de exclusión real de la sociedad del conocimiento que va a venir. Eso me enerva, no lo podemos tolerar. Y creo que hay que dar un cambio sustancial en esto. Perdónenme que me entendí. Totalmente de acuerdo. Eso, o sea, el reto está adelante y no lo podemos mirar, no lo podemos tolerar. O sea, no podemos quedarnos pasivos ahí viendo qué es lo que va a pasar. Este es un tema
más allá del proceso electoral que está en marcha, es una responsabilidad de ciudadanos, es una responsabilidad de peruanos, que no podemos quedarnos realmente frente a un mundo global y competitivo, la cual no nos da tregua y no nos va a permitir más demoras. Bueno, Jessica tiene Rómulo, te una quiero hacer pregunta un final. comentario. Discúlpame, quiero hacerte un comentario a propósito de mis investigaciones, ¿no? Mira, tú sabes que hoy día en el mundo, en América Latina, ya tenemos robots que empiezan a trabajar y a hacer sentencias judiciales. Te voy a poner ese ejemplo. Lo tienen los colombianos en su corte constitucional, lo tienen los argentinos en su corte, y nosotros lo empezamos a tener por un acuerdo del Poder Judicial de hace unas semanas. ¿Qué significa esto? Que muchos de los abogados que han estudiado, que van a estudiar, ya no les sirven al sistema, porque las competencias que han desarrollado en la universidad desde el colegio son sustituidas por bots, por inteligencia artificial. Lo mismo economistas, lo mismo contadores. Ya no te hablo de los obreros, cuyo sistema de producción está cambiando. Entonces, ¿qué le tenemos que dar a la población? La capacidad no de enseñarle cosas, sino enseñarles a conquistar el conocimiento, a construir nuevas cosas ellos. Ese es el camino, y por eso yo estoy preocupado. Bueno, definitivamente una realidad que nosotros no podemos dejar pasar, que pueda superarse, ¿no? Pero en definitiva, lo más importante acá sería saber qué se puede hacer con lo que tenemos ahora y qué cambios vamos a poder hacer en los 5 años si un nuevo gobierno entra al sector educativo y tecnológico. Porque de acuerdo a estadísticas a nivel mundial, en el 2025 el 52% de trabajadores van a ser, en los países industrializados por lo menos, van a ser robots. Y nuestros niños peruanos tienen una escasez de conocimiento, como usted lo acaba de decir, ¿no? Porque la enseñanza está siendo dada de forma, no en la forma correcta para que puedan lograr el conocimiento tecnológico respectivo. Sin contar con aquellos que se encuentran en las zonas rurales, donde definitivamente ahí ni los aparatos tecnológicos, ni el internet, ni nada va a poder llegar a ellos. Entonces la pregunta sería, si sabemos cómo está ahorita la currícula educativa, ¿cuál va a ser la acción primera que se podría tomar para hacer siquiera ese pincel de cambio, para que la educación por lo menos se pueda mover? Porque tenemos situaciones repetitivas y lamentablemente hacemos una currícula que no está dirigida para cada alumno, para cada región o para cada sector. Son situaciones totalmente diferentes. Entonces, cada uno coge una realidad que al final favorece. El que tenga la mayor cantidad de situaciones tecnológicas o una mejor infraestructura es el que va a avanzar más. Y también tenemos que tomar en cuenta acá la calidad de maestros. La calidad de maestro usted también lo ha tocado. Definitivamente el maestro tiene que ser un maestro guía. Nos hemos acostumbrado a brindar conocimientos. Solamente entrar a un aula y brindar conocimientos. ¿Y dónde está el apego hacia el alumno? Ahora más todavía con estos usos tecnológicos. Yo quisiera saber cuál sería ese pequeño cambio que dentro de las actividades que usted menciona podrían ser, siquiera para poder andar este carro que pareciera que no se quiere mover, ¿no? Sí, mira, Jessica, yo no quiero ser tremendista, pero yo creo que ya no estamos para pequeños cambios. Estamos para hacer así como hablan de una ruptura, necesitamos hacer una ruptura institucional en el Perú. Por eso estoy tan afligido. Y por eso, si me permiten un paréntesis, yo no tendría por qué estar postulando al Congreso, porque yo tengo mi vida desarrollada exitosamente en todo orden de cosas, pero yo postulo porque siento que hay la necesidad de hacer entender a la clase política actual que la forma como se está llevando el país no es la correcta. Pero no me quiero escapar de tu pregunta, quiero contestarla. Mira, lo primero que hay que hacer es un plan de emergencia frente a la pandemia. Eso es lo primero. O sea, el que llegue el 28 de julio, que espero que seamos nosotros, debe tener ese plan. Ese plan tiene que consistir o tener como meta evitar que haya deserción escolar. Ese debe ser el concepto. Y retomar la escuela. Entonces, para eso hemos hablado de algunas cosas. Las tablets, entregar tablets, ¿no es cierto? Llevar tablets que sean utilizadas con energía no necesariamente eléctrica, por lo que hemos conversado. Segundo, crear un sistema rápido de interconexión.
Y tercero, dar becas para que los alumnos puedan acceder a Internet. Esas son las 3 cosas mínimas. Además de la vacunación, evidentemente, y el trabajo de los profesores. Pero en el mediano plazo, Jessica, tú necesitas un currículum, y perdónenme si aquí quiero ser también muy claro. Si tú quieres educar para la libertad de las personas, el mundo que viene tiene que ser de gente que no le tenga miedo a la libertad. O sea, a hacer su proyecto de vida, a realizarse como persona. Para eso necesitas 4 elementos. Tienes que enseñarle a la gente a aprender a conocer, como te decía. Luego aprender a hacer, a aprender a hacer y aprender a convivir. Esos 4 elementos necesitan hacer la reconstrucción de la currícula. En términos educativos sería contenidos conceptuales, contenidos procedimentales, contenidos actitudinales, ¿no es cierto? Ya, muy bien, eso hay que ponerlo, pero no basta, porque necesitas criterios. Por ejemplo, de acuerdo. Respeto, ¿saben a qué? A la interculturalidad, al idioma, a la religión, al sexo, a la opción de vida, al color de la piel. Necesitas integrar. Y cuando se ha empezado a hacer, ha habido una reacción muy fuerte contra eso. Y yo no estoy de acuerdo con esa reacción. Bien, muchísimas gracias, doctor Luis Durán Rojo, por compartir con nosotros sus puntos de vista en función a la educación y la tecnología. No podemos corrernos al reto de la tecnología, a la digitalización. Hablamos de ciudadanos globales y competitivos. Querramos o no, estamos en esa línea. Y de verdad, si no manejamos los instrumentos de la corriente tecnológica y el idioma, porque ese es el otro factor definitivamente universal, vamos a ser un país que no avanza, sino más bien que entrega sus posibilidades, que entrega su biodiversidad, su cultura, su materia prima para beneficio de otros. Bien claro está, los tratados de libre comercio. ¿Nos han ayudado? ¿Nos están ayudando? ¿No nos ayudan? ¿Por qué? Lo dejamos ahí para otra conversa, pero definitivamente todo ello descansa en la educación y la tecnología.